Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semana a semana, gracias. Especialmente gracias a los que colaboran con TLV1 para que podamos seguir en el aire y llevar, como siempre hacemos, a todos ustedes toda la verdad primero. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com y debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos comunicamos a diario. También ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, especialmente nos ilumine, ¿no? A los argentinos que estamos tan perdidos en este mundo tan complejo, y especialmente también Hispanoamérica, ¿no? Y el mundo entero. Estamos todos sometidos ante un poder inaudito. Y creo que el manto de la Virgen, el rezo, la oración, nos ayuda. Programa de hoy, vamos a tocar un tema económico porque tenemos la oportunidad de tener un gran maestro en este aspecto, un amigo de muchos años y que hace mucho que no lo teníamos aquí. Para mí es un gusto compartir el programa sobre temas económicos particularmente. Tiene que ver con la inflación, con, ¿no es cierto?, el tema de la soberanía en relación a lo económico, ¿no es cierto?, el tema de la pobreza que ha aumentado tanto. Estos grandes bloques, Mercosur sigue existiendo, el BRIC se lo come al Mercosur. ¿Qué pasa con el dólar?, ¿no es cierto? Vamos a cambiar al yuan, ese es el proyecto del gobierno. Otro tiene la dolarización, ¿no es cierto? Pero particularmente el tema de soberanía. En un mundo casi privatizado, ¿dónde está la soberanía? Vamos a tocar este tema con un abogado en Derecho, obviamente, doctor en Economía, contador público nacional, profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, diputado nacional, mandato cumplido, escritor, por supuesto, de una numerosa cantidad de obras. Por ejemplo, en pantalla ponemos su última obra, Economía Política Argentina, cómo generar empleo y salir de la pobreza, cómo generar superávit fiscal, cómo terminar con las fugas de capitales y la evasión, cómo estabilizar nuestra moneda, convertirla en un instrumento de ahorro y derrotar la inflación, cómo salir del endeudamiento. Es decir, dificilísimo. Para mí es un gusto compartir el programa con el doctor Eduardo Conesa. Gracias. Bueno, ha sido un honor y un gran gusto volver a verte después de tantos años. Después de tantos años. Bueno, no voy a ir muy lejos, pero fuiste diputado nacional, mandato cumplido, hasta hace poco. Resumidas cuentas, todos tus antecedentes brillantes, ¿sirvieron para diputado? Sí, como en el año 2016 me tocó ser candidato por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata conservador. Es el viejo partido conservador, el viejo partido de Roca. Y bueno, allí presenté 27 proyectos de ley con un plan económico distinto del gobierno de Macri. Traté de convencer a las autoridades de Macri que el plan económico del presidente iba al fracaso. No fui escuchado, pero de todas maneras dejé sembrada la semilla en esos 27 proyectos de ley que están publicados por otra parte en un libro, y mi esperanza es que los nuevos economistas de Juntos por el Cambio de alguna manera se inspiren en esos proyectos de ley y se inspiren también en este libro, donde se explica en detalle, digamos, los fundamentos del proyecto de ley. Este libro que se llama Economía Política Argentina. Claro. Bueno, Dios quiera que te escuchen. Creo que hoy en día los temas económicos, yo no sé si se escuchan en planes locales, si esto o viene una bajada internacional que dice, usted que me debe tanta plata tiene que hacer esto y el otro. ¿Es más así? Bueno, lo que ocurre es que nuestro país no exporta. Y no exporta porque el tipo de cambio oficial no llega a 240 pesos por dólar, que es bajísimo. Eso no es lo oficial. Entonces claro. es muy poco rentable la exportación. Entonces, para abrir un poco la exportación, el ministro Massa tiene que subir un poquito la soja 300, esto, el otro, pero son todos paliativos. Un país serio tiene un solo tipo de cambio, uno solo. Y ese tipo de cambio
sirve para exportar e importar y además tiene que ser alto, o sea que tiene que haber un exceso de exportaciones sobre importaciones. Para que el tipo de cambio alto no cause inflación, tiene que haber superávit fiscal. Y bueno, si el tipo de cambio es alto, entonces el PBI en dólares se achica. Y al achicarse el PBI en dólares, no en pesos, o sea que la gente no está peor, entonces, como la recaudación de derechos de exportación e importación son en dólares y los engulle directamente el gobierno nacional, que es el dueño del Banco Central, entonces esto permite evitar la emisión monetaria masiva que tenemos en la actualidad, que en definitiva es la causa de la hiperinflación o cuasi hiperinflación que tenemos. O sea que hace falta un plan económico de diseño científico, desarrollista, y no esto que realmente es un verdadero desastre. ¿Qué es lo que hace que un tipo de cambio esté alto o las tasas de interés estén altas? Porque estoy viendo... Bueno, ocurre que hay una relación inversa entre el tipo de cambio y las tasas de interés. Cuando el tipo de cambio está muy alto, las tasas de interés tienen que estar muy bajas, porque el tipo de cambio alto requiere que haya superávit fiscal. Cuando hay superávit fiscal, lo primero que hace el gobierno con ese exceso de fondos que tiene es recomprar deuda. Al recomprar deuda, demanda títulos. Al demandar títulos, sube el precio de los títulos. Al subir el precio de los títulos, baja la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, ocurre que entonces las empresas se encuentran con que si invierten para exportar, ganan, tienen una tasa de retorno de las empresas, que es del 20, 15, 25%. Y por el otro lado, la tasa de interés está baja porque precisamente el gobierno tiene superávit fiscal y entonces la tasa de interés está en el 5, 4%. Entonces esa tremenda diferencia entre la tasa de rentabilidad empresaria y la tasa de interés hace que los empresarios tomen dinero prestado sin problemas, entonces invierten. Entonces, al invertir, la tasa de inversión, que en este momento es el 11 o 12% del PBI, pasaría al 30%. Claro. Si la tasa de inversión es del 30%, inmediatamente, bueno, comienza un desarrollo económico espectacular y sobre todo con creación de empleo. Porque si se invierte más capital, las empresas necesitan más Ahora, trabajo. ¿por qué eso no se hace? Bueno, no se hace en buena medida porque en nuestro país prevalece la teoría de Herchunov y Rapetti. Estos dos economistas han publicado un artículo en el Trimestre Económico de México diciendo que cuando el tipo de cambio está bajo, tipo de cambio, digamos, en dólares está bajo, el salario real está alto. El problema con esta teoría es que puede estar alto el salario real de los empleados, pero ocurre que los empleadores, cuando emplean un trabajador, no calculan el salario en pesos, calculan el salario en dólares porque lo ven como un costo. Entonces, si el tipo de cambio está bajo, el salario en dólares está alto y entonces no contratan personal. Y por eso es que tenemos 40% de desempleo, porque de hace 50 años tenemos un tipo de cambio bajo. Tipo de cambio bajo, Menem, tipo de cambio bajo, Helbar, por ahí hay una escapada, pero dura muy poquito. Tipo de cambio bajo, Cristina Kirchner. Tipo de cambio bajo, lamentablemente, el presidente Macri, que no entendió bien la macroeconomía. Entonces esto hace que el salario en dólares, desde el punto de vista empresario, sea alto. Pero ¿qué ocurre? El salario en dólares no le interesa al trabajador, porque el trabajador no viaja a París a ver la Gioconda en el Museo del Louvre todos los años. ¿No? El tipo de cambio bajo le interesa a los ricos solamente porque son los que viajan por todo el mundo, etcétera, etcétera. En todo caso a la clase media, pero no a la clase trabajadora. A la clase trabajadora le interesa el poder adquisitivo del salario en pesos. En pesos. Y como los bienes de la economía se dividen en dos tipos de bienes, según la macroeconomía. Los bienes transables internacionalmente, que siguen al tipo de cambio,
y los no transables. Por ejemplo, un departamento no se puede exportar a Nueva York. Si yo tengo un departamento acá que vale $100.000, si lo pudiera llevar a Nueva York, vale a lo mejor $5 millones, pero no se puede. Claro. ¿No? Entonces, bueno, la mayor parte de los bienes que produce la economía son no transables, 70%. Y un 30% son transables. Pero también en los transables hay problemas. Por ejemplo, se puede exportar el trigo, pero no se puede exportar la harina, porque todos los países tienen un fuerte derecho de importación a la importación de harina. Y si querés exportar pan, el pan se pone viejo si lo exportás, entonces no podés exportar pan. Bueno, el resultado es que los productos exportables e importables son más o menos el 30%, pero el 70% no depende del dólar. Entonces, esta teoría de Rapetti y Gerchunov es una teoría equivocada que lamentablemente profesan la mayoría de los economistas argentinos. Ha sido receptada por la mayoría de los economistas argentinos. Entonces, por ejemplo, ahora Massa trata de tener el tipo de cambio bajo, el tipo de cambio en 240, 230, qué sé yo, porque adhiere a esta doctrina. Cree que teniendo el tipo de cambio bajo, los salarios van a ser altos. No se da cuenta que el tipo de cambio bajo destruye la producción, destruye la demanda de trabajo, a la larga se produce un desempleo del 40%, pobreza del 50%, que es lo que está pasando ahora. Es lo contrario de lo que hicieron los países que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tenía un gran interés en que Alemania Occidental y Japón no se le vuelvan en contra. Entonces, para que no se le vuelvan en contra, dijo, no, a estos dos países los tengo que desarrollar. Y entonces fue el propio Fondo Monetario Internacional, dirigido por Estados Unidos, el que le dice a Japón, al primer ministro japonés, Hirohito. Bueno, el emperador de Japón, pero sobre todo al general MacArthur, que era el jefe de ocupación, y al ministro Shigeru Yoshida, que era el primer ministro, usted tiene que poner el tipo de cambio muy alto. En lugar de 100 yenes por dólar, me lo pone a 365. De 100 a 365. Se triplica, casi cuadruplica. Bueno, pero superávit fiscal. Y además, meritocracia estricta en la administración pública. No se nombra a ningún funcionario si no es previos exámenes de los mejores egresados de las mejores universidades del país. ¿No es cierto? Entonces, se dicta la nueva Constitución, donde se establecen dos partidos, el Partido Demócrata Liberal y el Partido Socialista. Gana las elecciones el Partido Demócrata Liberal, pero tenía prohibido nombrar más de 4 funcionarios del partido. Todos los funcionarios tenían que pasar muy parecido acá. Exactamente lo contrario de lo que hacemos acá. De que todo es acomodo. Bueno, allá todo fue meritocracia. Claro. Entonces, la meritocracia en la administración pública, el tipo de cambio alto para exportar, hizo que Japón tuviera un crecimiento espectacular. Las exportaciones japonesas, en términos reales, se multiplicaron por 80 desde el año 1950 hasta el año 1980. 80 veces. 80 veces. Bueno, Japón se convirtió en una potencia exportadora, salarios muy altos. Ahora, eso no se puede mantener siempre. Una vez que un país llega a un cierto grado de desarrollo, tiene que sobrevaluar la moneda. Y eso es lo que le pasó a Japón a partir del decenio de 1990. Ahora, nosotros que somos exportadores más de commodities que productores de tecnología, etcétera, ¿cómo hacemos? Bueno, exportamos primero lo que tenemos más a mano para exportar. Ahora, en el caso de nuestro país, somos importantes relativamente en el mundo en la exportación de soja, de trigo, de maíz, de carne vacuna. Tenemos una participación que varía según los años, pero está en el 5, 4, 3% del mercado mundial. Ahora, ¿qué pasa con esos bienes primarios? Tienen lo que se ama una elasticidad precio de la demanda muy baja.
Es decir, si vos aumentás la exportación, te baja brutalmente el precio. Claro. ¿No? Y entonces vos ves cómo los bienes primarios suben y bajan de precio violentamente. Eso está explicado acá en este libro. ¿No? Y entonces, bueno, los primeros bienes que tenemos para exportar, por supuesto, tenemos que tratar de exportar más de ellos, pero para la estrategia de largo plazo tenemos que exportar también bienes industriales, porque los bienes industriales no están sujetos a estas tremendas variaciones de precios. Lo que sí ocurre con los bienes industriales es que hay constantes mejoras y constantes cambios. Hay que estar y entonces hay que estar tecnológicamente avanzado porque, digamos, qué sé yo, un aparato de radio del año 1950 no tiene nada que ver con un teléfono celular de esta época. Es de decir, última generación. De última generación. Es decir, en definitiva, las exportaciones industriales tienen ciencia y la ciencia requiere de conocimientos y los conocimientos para estimular a que la gente estudie y adquiera conocimientos, tienen que haber un premio, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la meritocracia que hay que establecer, que es la base del desarrollo. Si no hay meritocracia, no hay desarrollo. Lo mismo hizo Alemania, exactamente. Te puse el ejemplo de Japón por decir un ejemplo, pero Japón hizo lo mismo. Es decir, Alemania hizo lo mismo. Taiwán, que es China nacionalista, bajo el general Chiang Kai-shek, el mariscal Chiang Kai-shek en 1957, hizo lo mismo. Corea del Sur, bajo el comando del general Park Chung-hee en 1961, cuando Estados Unidos gana, es decir, se establece un empate en la guerra de Corea, el paralelo 38, 39, norte y sur, claro. Norte y sur, Corea del Norte, Corea del Sur. Entonces el general Park Chung-hee le dice a Estados Unidos, bueno, ahora necesito ayuda económica para el desarrollo. Ah, no, le dice Estados Unidos, ya invertimos demasiada plata en la guerra de Corea, estamos exhaustos, no le podemos dar un solo peso, ni un solo yuan. Sí. No, la moneda de Corea es... Sí. La verdad que no tengo idea cuál es. Bueno, Korean currency. Entonces, y bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para desarrollarnos? Bueno, ustedes pongan el tipo de cambio bien alto. Meritocracia en la administración pública. La misma fórmula. La misma fórmula. El general Park Chung-hee hizo la veña, estableció esto. Y ahora Corea. En ese momento, Corea exportaba por 30 millones de dólares, con M, millones. Y la Argentina por 1.000 millones. Es decir, la Argentina exportaba 30 veces más que Corea del Sur. En la actualidad, Corea del Sur exporta por 800.000 millones de dólares y la Argentina no llega a 80.000 millones de dólares. O sea que ellos nos ganan por 10 veces ahora, cuando nosotros en el año 1960 exportábamos 30 veces más que ellos. Bueno, es evidente que ahí está el desarrollo económico, ahí está la soberanía, ahí está todo. Corea del Sur es una pequeña potencia económica. Ahora, ¿cómo puede ser que tengamos tantos tipos de cambio entonces? Vos lo dijiste hace un Bueno, ratito, de burros. Los economistas argentinos son muy burros. Es a propósito, es como que vos podés desarrollarte un poquito, pero un poquito más, pero no, bueno, acá, y entonces... Primero, los economistas argentinos son anticuados y burros. Segundo, me refiero a los que ponen tipo de cambio múltiple. Claro. Pero los que tienen tipo de cambio único también, porque ponen el tipo de cambio bajo, porque dicen, no, libre mercado, oferta y demanda de divisas, pero resulta, como decíamos al comienzo, que la oferta y demanda de divisas no depende de la oferta y demanda de bienes exportables o importables, sino depende de los movimientos de capital. Y los movimientos de capital obedecen a las diferenciales de tasa de interés. Sube un punto la tasa de interés en la Argentina y viene un raudal de capitales. Sube un punto la tasa de interés de Estados Unidos, se van todos los capitales. Y entonces, eso fue lo que le pasó a Macri, por no entender. Tipo de cambio libre, no. Tipo de cambio fijo y alto, lo cual requiere de superávit fiscal. Esa es la política macroeconómica correcta. Eso no lo aplican, entiendo. Sé que está lleno de burros, ¿no? Eso es probable. También está lleno de vivos,
¿no? Que, por supuesto, por que supuesto. El sistema de tipo de cambio múltiples claro. es el sistema súper corrupto. Sí, sin duda. Por ejemplo, Jorge Antonio, ¿cómo hizo su fortuna fabulosa en la época de Perón? Epa. Y porque Perón tenía el tipo de cambio a 4 pesos por dólar, pero el paralelo estaba a más de 20. Claro. Entonces, si vos sos amigo de los funcionarios del Banco Central, te dan el dólar a 4 pesos, lo vendes a 20 y te llenas de oro. Eso es exactamente lo que dice la doctora. Y eso es lo que pasa ahora también, ¿eh? Eso es lo que o sea, no hablo, digo Jorge Antonio, sí, eso es lo que pasa con Massa y con Cristina Kirchner, con todos estos gobiernos. Y con Kicillof y con todos los últimos gobiernos que hemos tenido. O sea, lo peor es el tipo de cambio múltiple. Lo segundo peor es el tipo de cambio libre y fluctuante, porque allí entra a jugar la cuestión de los movimientos de capitales y las tasas de interés, y no los movimientos de mercaderías, oferta de exportaciones e importaciones. Si los tipos de cambio, como en el año 1900, estuvieran determinados por la oferta de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, podemos arguir que conviene que sea el tipo de cambio libre. Pero en aquella época regía el tipo de cambio fijo y en oro, ¿no? Y el general Roca, que se dio cuenta de este problema, ¿no es cierto? Por eso pasó el tipo de cambio de un peso oro sellado igual a un peso en papel a 2,27 un peso en papel igual a un peso oro sellado. Y convirtió a la Argentina en una potencia exportadora con esa devaluación. Cuando comienza en 1914 la Primera Guerra Mundial, la Argentina tenía más oro en su caja de conversión que el Banco de Inglaterra. En aquel momento las finanzas mundiales dependían de Londres, no de Nueva York. Digamos, la capital financiera del mundo era Londres. Bueno, sigue siendo. No, la capital es Nueva York ahora. Nada que ver. Londres es un mercadito chiquito. Al lado de Nueva York es insignificante. Sí, Nueva York no debe mover si no mueve la City. Porque ¿qué pasó? Churchill, cuando fue ministro de Hacienda en 1925, sobrevaluó la libra esterlina. ¿Y eso qué determinó? Que había déficit comercial. Si había déficit comercial, tenía que tomar dinero prestado. Entonces, el gobierno británico colocaba bonos en Nueva York y con ese dinero mantenía el tipo de cambio bajo y entonces podía importar y mantener la economía británica más o menos andando. Pero con el tipo de cambio bajo, la tablita financiera de Martínez Dios. Claro, pero no tenía entonces suficientes divisas como para prestar a la India, Australia y Canadá. El poder de Gran Bretaña se basaba en que tenía el mercado financiero de Londres, que era el más grande del mundo. Entonces, manejando el dinero, le conviene a Canadá, le conviene a Australia, le conviene a todas las colonias inglesas, a la India, someterse a Londres porque ahí está la plata y si querés hacer algo te necesitas plata y la plata está ahí. Punto. Eso se termina en el decenio de 1920, donde la capital financiera del mundo pasa a Estados Unidos, a Nueva York, por una burrada, paradojalmente, de un gran ministro que fue Winston Churchill, pero como ministro de Economía no sabía nada, ¿no? Fue un gran ministro, primer ministro en la conducción de la guerra, porque Churchill era teniente coronel, sus estudios eran militares. Hizo el colegio militar de Sandhurst Sí, pero los Big Brothers terminaron mudándose al otro lado y controlaron. Claro, pero lo que la gente no sabe, porque lo ve a Churchill con el sombrero ese, pintón y siempre de traje de civil y qué sé yo, que Churchill era un teniente coronel de carrera. Alcohólico. ¿No? Lo que pasa es que de economía no sabía nada y entonces cometió el error de sobrevaluar la libra esterlina y eso provocó la ruina de Gran Bretaña. Gran Bretaña entró en default en el año 1930, Brasil entró en default en 1930, todos los países entraron en default con Nueva York en 1930. ¿Sabés cuál es el único país que pagó puntualmente su deuda externa y no entró en default? El único del mundo. Y Argentina. 1931, la República Argentina. La República Argentina. Si no hubiéramos pagado, hubiéramos hundido. Éramos una potencia financiera y económica,
y éramos un país respetado en todo el mundo. Ahora somos parias. Ahora somos lo que somos porque todos estos que gobiernan nos han traído a esto. Ahora, la tuvimos una vez, vamos a ir un corte, ¿no? Pero muy cortito quiero que me digas. Sí. Tuvo la licenciada Iris Speroni, habrás escuchado hablar de ella probablemente. Bueno, entonces decía que de acuerdo al tipo de cambio entre el oficial y el blue, los funcionarios públicos, empresas, debe estar todo el mundo en la rufa, se roban del Estado o se roban de los argentinos alrededor de 36.000 millones de dólares por año. Bueno, no solamente sé la cifra, con el tipo de cambio. No sé la cifra, pero el tipo de cambio diferencial es la corrupción, es la corrupción en su esencia misma. Porque entonces cuando el tipo de cambio está barato, el que obtiene el tipo de cambio barato paga la coima. Y los funcionarios del Banco Central le dan entonces los dólares. Y vos ves las investigaciones que hay. El mismo gobierno ahora trata de disimular, está investigando esto. Pero es que el sistema en sí es corrupto. No puede haber un sistema decente con 10 tipos de cambio. Todo eso es corrupción absoluta. Absoluta y total. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos enseguida. En relación a esto que planteaba, bueno, tipo de cambio, etcétera, bueno, hablaste de la pobreza, que todo esto genera pobreza, obviamente, falta de empleo, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad. Hay algunos que bregan por la dolarización del Estado, es decir, Milei, por ejemplo, dice, tenemos que dolarizar, un poco como Menem. A Alemania le tocó 40 años poder llegar a la paridad marco-dólar. Acá con un decreto pasamos a ser dolarizados y pretende hacer lo mismo. O el caso del gobierno Fernández que dice, no, nosotros tenemos que salir del dólar y ahora el BRICS se está jugando otro tipo de cambio, vamos al yuan. Claro. Pero quiero que me contestes esto después de este pequeño cortecito. Volvemos enseguida con Eduardo Conesa, brillante. Es una clase de economía. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, de vuelta en este segundo bloque con el doctor Eduardo Conesa. Y bueno, veníamos hablando, lo tiré en el bloque anterior. Tenía que ver con esto del dólar, yuan, ¿no es cierto? Unos quieren dolarizar, ¿cómo es esto? Efectivamente, hay economistas, concretamente el economista Milei, propone la dolarización de la economía argentina. Ahora, este tema de la dolarización se ha estudiado mucho en economía y ha habido un premio Nobel de Economía
que recibió el premio Nobel por estudiar la dolarización. Este premio Nobel se llamaba Robert Mundell, que ya murió, Mundell se escribe, y era un canadiense. Sí. Canadá es un país que le dirige el 80-90% de sus exportaciones a Estados Unidos, y todas las importaciones de Canadá, 80-90%, vienen de los Estados Unidos. Entonces, las dos economías se mueven al unísono. Cuando Estados Unidos está en recesión, Canadá está en recesión. Cuando Estados Unidos está en expansión, Canadá está en expansión. Y la función de un banco central, que es el emisor del dinero, es bajar la tasa de interés cuando el país está en recesión, para combatir la recesión y la desocupación, y subir la tasa de interés cuando el país está en plena expansión, porque si se expande demasiado la economía, viene la inflación después. Entonces, si las dos economías se mueven, digamos, al mismo ritmo por el tremendo volumen de las exportaciones canadienses solamente a Estados Unidos y las importaciones también, ¿por qué, decían los canadienses, no tenemos la moneda dólar? La moneda dólar norteamericano. ¿Para qué tenemos el dólar canadiense? No sirve para nada, decían muchos. Entonces, el primer país que se interesó por dolarizar y utilizar el dólar como moneda, el dólar americano, fue Canadá. Y acá fue donde en 1960 un economista, este economista Robert Mundell, Mandel se escribe Mundell, estudió este tema a fondo y determinó que para que los dos países les convenga tener la misma moneda, primero tienen que tener un intercambio comercial muy fuerte entre los dos, ¿no? Claro. Como Canadá, que el 90% de sus exportaciones son Estados Unidos, y el 90% de sus importaciones de Estados Unidos, pero además tiene que haber completa libertad de migraciones, porque supongamos que la industria de la madera, que es muy fuerte en el oeste de Canadá, donde hay grandes bosques, de repente es sustituida porque aparece un material mejor que la madera. Y entonces, bueno, hay un gran desempleo en los aserraderos canadienses, y si los trabajadores de los aserraderos canadienses buscan solamente empleo en Canadá, que es un país relativamente chico, de 30 millones de habitantes, va a ser muy difícil que consigan empleo. Pero si pudieran migrar, en parte, por lo menos a Estados Unidos, entonces sí, porque Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, Canadá tiene 30, entonces sería fácil solucionar la situación. Como Estados Unidos prohíbe la inmigración, la conclusión de Robert Mundell es a Canadá no le conviene. No le conviene. Su propia moneda. Entonces vamos a ver el caso de la Argentina. Las exportaciones de los Estados Unidos a la Argentina son mínimas, insignificantes. Las importaciones también son el 10-15%. Entonces eso asegura que la primera condición no se da. Y tampoco se da la segunda condición, porque Estados Unidos prohíbe la inmigración de argentinos, ¿no? Entonces no se da ninguna de las dos condiciones del premio Nobel, y entonces desde el punto de vista técnico, económico, científico, la dolarización es un disparate. Pero además hay otro tema, que no tenemos dólares en el Banco Central, porque como hay pocos dólares, para dolarizar tendríamos que poner el tipo de cambio a un dólar 3.000 ¿3.000 pesos? 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, posiblemente más, posiblemente 10.000 o más, ¿no? Y bueno, eso nos traería toda clase de problemas porque sería un tipo de cambio disparatado. Entonces, eso es impracticable. Es impracticable porque tendría que haber enormes reservas en el Banco Central para poder cambiar todos los dólares por pesos. Pero hay un segundo problema. Creo que lo que abundan son pesos. Lo que abundan son pesos. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y también el ministro del Tesoro de los Estados Unidos ha dicho que bajo ningún concepto el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos va a prestar dólares a bancos fuera del territorio de los Estados Unidos. Ahora bien, los bancos, el negocio de los bancos es recibir depósitos de los depositantes, que serían en dólares, y prestarlos en dólares a las empresas. Ahora, a veces ocurren las corridas bancarias, que la gente quiere retirar los depósitos. Cuando la gente quiere retirar los depósitos, ahí está el Banco Central, que con su poder de emisión
entrega los pesos y no hay problema. Pero el problema es que el Banco Central de la República Argentina no puede emitir dólares. Claro. Y tampoco los puede pedir prestados a Estados Unidos, porque Estados Unidos dijo categóricamente, precisamente en la época del final de la convertibilidad, lo dijo el secretario del Tesoro y lo dijo el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, que bajo ningún concepto el gobierno de los Estados Unidos va a prestar dólares a bancos fuera del territorio de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? A cada rato se producirían quiebras bancarias y pánicos bancarios porque los bancos no podrían responder por los depósitos. Siempre tiene que haber un banco central de reserva para que en caso de retiro de los depósitos los bancos puedan acudir y redescontar documentos o pedir prestado al Banco Central, devolver los depósitos. Si los bancos devuelven los depósitos en dólares, el público se calma y no pasa nada. Que no fue lo que pasó pero en el si 2001. esto no ocurre como pasaba en la Argentina en la época de la convertibilidad, entonces el público furioso te incendia los bancos, que fue lo que pasó prácticamente en el 2001-2002, por la burrada de Domingo Cavallo y Roque Fernández de permitir los depósitos en dólares. Ellos no dolarizaron por completo, pero permitieron los depósitos en dólares. Calcularon que sería la dolarización por completo, que es lo que sostiene Milei. Digamos, lo que hicieron Cavallo y Roque Fernández fue mucho más suave. Permitieron depósitos en dólares, pero supuestamente las obligaciones principales se pactaban en pesos convertibles, ¿no? Pero al permitir depósitos en dólares, la gente cuando el Banco Central se quedó sin dólares y dijo, bueno, yo quiero los dólares, ¿no? Y resulta que los dólares no estaban porque estaban prestados a prestatarios para construir departamentos, etcétera, venderlos y qué sé yo, y las personas que a su vez pagaban esos créditos hipotecarios pagaban y ganaban en pesos. Bueno, también habían las empresas que se llevaron los dólares afuera, ¿no? Sí, pero principalmente fue el descalce, lo que se denomina el descalce de los préstamos que estaban dados en dólares, hipotecas principalmente, a gente que ganaba en pesos, ¿no? Entonces, bueno, cuando la gente que quiere retirar sus depósitos, resulta que están prestados a terceros, los depósitos en dólares, y entonces no se pueden devolver. Y entonces la gente incendia el centro de Buenos Aires. Bueno, ahí apareció la teoría de Silvio Gesell, ¿no? La moneda no convertible, la moneda oxidable, ¿no? Y ahí claro, bueno, Silvio Gesell es otro tema muy interesante, porque Silvio Gesell... para momentos graves como el que vivimos, la moneda no convertible, los bonos que llaman bonos provinciales, salvaron la Argentina. Silvio Gesell es muy interesante porque fue un economista argentino-alemán que se dedicaba a importar equipos de dentistas, pero había trabajado en España, hablaba muy bien el español, había leído muy bien los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, etcétera, y entonces se dio cuenta que después de la inflación que estableció Juárez Selman en 1888, 1889, 1890, los precios subieran y el tipo de cambio estaba fijo. Entonces se produjo una sobrevaluación cambiaria. Con la sobrevaluación cambiaria no conviene exportar porque los precios internos son más altos que los externos. Y entonces la Argentina vivió un periodo de permanente recesión porque... no había moneda. No, lo que pasa es que la gente quería colocar su dinero a interés en los bancos y no gastar. Y no gastar porque los intereses en los bancos eran muy altos. Siempre que el tipo de cambio está bajo, los intereses están altos. Entonces, si la gente no gasta porque la plata va a intereses, y bueno, se produjo una recesión brutal después de 1890.
durante la época de Pellegrini, Luisa de Peña, etcétera, etcétera, que la solucionó el general Roca por consejo de Silvio Gesell. Silvio Gesell. Silvio Gesell era muy amigo de un banquero que era muy amigo del general Roca, y entonces llegó a la conclusión de que la única forma de salir de la recesión del decenio de 1890 era pasar, devaluar el peso de un peso dólar igual a un peso papel a un peso oro igual 2,27 pesos papel. O sea, una devaluación del 127%, que eso abrió las exportaciones. Enseguida la Argentina empezó a hacer la que hizo Japón y Park Chung-hee y todo eso. Lo único que lo hizo 50 años, 60 años antes, ¿no? O sea que la Argentina descubrió ese secreto del desarrollo, pero después se olvidó de sus propios economistas, de Silvio Gesell y de... ¿Hoy sería bueno tener una moneda no convertible? No. Es decir, que se fugue y... ¿no? Que por lo menos genera riqueza. Hoy, para desarrollar el país tienen que crecer las exportaciones. Para el crecimiento de las exportaciones tiene que haber un tipo de cambio fijo y alto y convertible. No hay ningún problema, porque ahí no hay corrupción, porque ahí verdaderamente lo fija la oferta y la demanda. No es que los funcionarios puedan dar coima, y porque el tipo de cambio es fijo, tiene que estar fijo por ley, como en la época del general Roca, pero además indexado, porque como la Argentina tiene una tradición de inflación, si vos fijás el tipo de cambio, enseguida la inflación se lo come. Entonces tenés que indexar el tipo de cambio, que es el sistema que estableció Chile. Chile tiene el mejor sistema monetario del mundo, según estudiosos norteamericanos que lo han estudiado. ¿Por qué? Ahora aumentan el pan y les queman el país. No. ¿Sabes por qué? Porque existe un sistema monetario donde los depósitos bancarios a más de 3 meses están indexados, que se llaman la unidad de fomento. Y entonces, vos le habías propuesto y entonces los préstamos bancarios a más de 3 meses también tienen que estar indexados, ¿no? Y el tipo de cambio también tiene que estar indexado. Entonces todas las transacciones se hacen en términos reales. Y al ser todas las transacciones en términos reales hay poco riesgo. Y al haber poco riesgo, la tasa de inversión es 30%. Por eso Chile nos superó en PIB per cápita en el año 2000. Ahora, con este presidente que es un pobre tipo, el actual presidente de Chile, Chile se cae, se va abajo, pero evidentemente la gente se da cuenta y no le acepta la reforma constitucional, y van a volver los conservadores nacionalistas de Chile, obviamente. Ahora acá, está bien lo que decís, porque evidentemente esa sería la salida, por lo menos para una Argentina en crisis. Pero no le conviene ni a los banqueros, ni a los empresarios, ni a los funcionarios públicos, a todos los que están en el curro, todos los que están en el robo, en la corrupción. A ninguno le conviene lo que acaba de proponer. Bueno, Argentina se transformó en un país de saqueo. Lo que está pasando ahora es que los bancos, en lugar de prestarle al sector privado, le prestan al gobierno mediante las LELIQs, ¿no? Que son títulos que dan un 6, 7, 8%, pero todos los préstamos van al gobierno. Mensual eso. Mensual. Y 7, 8% mensual. Y entonces no hay plata para el sector privado. Y al no haber plata para el sector privado no hay inversión privada. Y ¿por qué se hace todos estos préstamos al gobierno? Para retirar dinero de la circulación, porque el gobierno emite tanto para sufragar un déficit fiscal monstruoso, entonces tiene que retirar plata. Y ese retiro de dinero se hace mediante las LELIQs, ¿no? Entonces los bancos son acreedores del gobierno por sumas fabulosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dictar un decreto de necesidad y urgencia anulando las LELIQ y estableciendo que el valor de las LELIQ pasa a ser parte del capital de los bancos. Pasa a ser parte del capital, porque en realidad es un activo. O sea, en lugar de ser un activo que produce intereses que paga el gobierno, tiene que ser capital de los bancos.
Pero al mismo tiempo esto haría que los bancos tengan una tremenda liquidez y posiblemente esto cause inflación. Entonces el Banco Central tiene que subir los encajes bancarios para que no se le escape, no se escape la moneda. Eso. Bueno, todo esto es un problema técnico, pero entonces los bancos podrían prestar todo este dinero, o gran parte de este dinero, a las empresas privadas. Es como si se adopta el sistema monetario chileno, por los préstamos a más de 3 meses estarían indexados, los depósitos a plazo fijo también indexados, los bancos prestarían al 5% indexado, 4% indexado, y le pagan el 2% indexado a los depositantes, y ese es el sistema chileno que ha producido un éxito brutal. Milagro. En Chile, por ejemplo, los préstamos bancarios al sector privado, que es el que invierte, superan el 100% del PBI. En la Argentina no llegan ni al 7%, porque el sector privado no invierte. El sector privado no invierte porque, bueno, la economía argentina es un caos de corrupción, de ineptitud de los funcionarios públicos. Es algo absolutamente increíble que un país del nivel que tuvo la República Argentina esté medrando como si fuera un país peor que los países africanos. El otro día me dieron un billete dólar por 10.000 millones de dólares de Zimbabue. Bueno, la Argentina da eso a Zimbabue. No puede ser que la Argentina, que siempre fue un país que tenía su prestigio en el mundo, que todo el mundo quería venir a la Argentina, hoy todo el mundo quiere irse de la Argentina, precisamente por la mala política económica, porque no hay una política económica de desarrollo. Precisamente lo que explicamos en este libro es cómo se hace esa política de desarrollo. Claro, los de acá se quieren ir, pero los de afuera quieren venir porque acá viven. No, los de afuera quieren venir a hacer compras de algunos productos como de comida, etcétera, etcétera, porque están muy baratos, ¿no? Pero enseguida se van. Pero la gente de trabajo, la gente valiosa, los técnicos, quieren irse de la República Argentina, ¿no? Y entonces nos quedamos con una mano de obra de mala calidad, gente que no tiene oportunidad de irse al exterior porque no sabe idiomas, porque no sabe nada de nada, y es lo que queda. Y al respecto hay que rescatar aquí sí una cosa que a lo mejor te gusta, que es una medida muy importante que tomó el general Perón. Cuando llegó al gobierno, ya en 1946, se dio cuenta que toda la población que venía del interior a trabajar en la industria no sabía absolutamente nada ni cómo apretar un tornillo, ¿no? Entonces hizo establecer escuelas en las empresas. Las empresas que ponían escuelas no pagaban un impuesto que se llamaba de aprendizaje y orientación profesional. Y las empresas que ponían la escuela no pagaban. Entonces, acá lo que hay que hacer es un esquema más simple todavía. Computar como pago a cuenta de ganancias las escuelas de aprendizaje y orientación profesional que establezcan las empresas, en el seno mismo de las empresas. Porque, claro, esto no sirve para grandes ingenieros y qué sé yo, sirve para el tipo que tiene que apretar un tornillo, que tiene que hacer... Ahora, Eduardo, estamos entrando en una inteligencia artificial. Todo lo hacen máquinas y seguramente van a reemplazarnos a todos por robots. Claro, pero bueno, para eso se necesitan grandes ingenieros, grandes técnicos. Bueno, pero esos los tienen. No acá, los tienen de afuera, los traen. Hay muchos argentinos de esos. Hay muchos argentinos de esos. Pero hay una mano de obra que es el 40%, que no trabajó el abuelo, no trabajó el hijo y no trabajó el nieto. Y eso forman el 40% de los desempleados que viven de planes. Increíble. Y entonces, esto es producto del tipo de cambio bajo y de la pésima política macroeconómica que se ha seguido en los últimos 50 años en la Argentina. Hemos creado un 40% de una masa de desempleo. Entonces, ¿cómo reducir esa masa de desempleo? Bueno, con esa medida del general Perón. Fue la mejor medida de su gobierno, porque fue la forma de incorporar a la producción a una cantidad de gente que venía del interior,
que no sabía nada de industria. Las universidades obreras también. Las ¿no? universidades ¿Qué te obreras parece? también fue otra gran medida. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Vamos a... Bueno, no creo que estos gobiernos quieran, ¿no? Porque cuanto más estúpida esté la gente, estos más ventaja le son, sacan, más dependiente la gente. Estos gobiernos son lamentablemente Todos, no, ineptos. ya no hay discriminación ideológica en esto. No, yo creo que bueno. Juntos por el Cambio ofrece una perspectiva interesante que ojalá se concrete, ojalá que hayan aprendido de los errores que cometió Macri. ¿Te parece? Yo creo que sí, que Si aprendieron. hubieran aprendido, este libro si está hecho para ellos. ya te hubieran llamado y dirían, venite, ministro. No, pero este libro está hecho para ellos. Pero bueno, lo que no pasa lo es, ¿sabes por qué nunca me van a llamar? ¿Sabes por qué? Porque tengo 86 años. No, porque entonces sabés. ya soy demasiado viejo. El problema es que sabés. Pero lo que sí tengo... Y sabés. Entonces, como pero sabés, lo que sí este tengo tipo sabe. en muchos estudios en negocio. Estados Unidos, en todo el mundo, que me habilitan a hablar. Seguro. Y entonces eso es lo que hago. Sirve uno. Escúchame, un tema. El gobierno pretende salir, o la idea es abandonar, no sé si el Mercosur, pero bueno, no sé en qué acuerdos tiene ya, porque tiene con China, Rusia, en fin. Pero la idea es integrar el BRIC, ¿no? Y integrar el BRIC implica ya entrar en otra teta, ¿no? Agarrar el yuan y el dólar que puede devaluarse podría hacer que nuestra deuda externa desaparezca de dólares porque estamos... Es decir, ¿cómo juega esto? Que el gobierno nuestra deuda externa, que es en dólares, hay que pagarla en dólares. Bueno, pero si el dólar cae, el yuan sube... serán menos... Hay que estudiar, digamos, la alianza con China es una alianza peligrosa porque los chinos tienen una cultura muy diferente de la nuestra. Evidentemente nos conviene comerciar con China porque demandan alimentos. Claro. Esto es una oportunidad excepcional para la Argentina. Pero yo creo que por nuestra tradición, por nuestra origen étnico, nosotros descendemos de españoles, de italianos, de europeos, del barco, como dice el Sonso de Fernández, de los barcos. Entonces tenemos que estar con Europa Occidental, con Estados Unidos y eso por una cuestión cultural. La cultura china es completamente distinta. Lo que sí se puede hacer es venderles, lo que sí se puede hacer es importar tecnología de China, pero no llegar al extremo de tener la moneda china como moneda nacional. Así como ¿El rublo podría ser? No, tampoco. Por la misma razón que rechazamos el dólar, rechazamos el rublo, la rupia y el yuan. Exactamente por las mismas razones. Ajá. Sería absurdo. Proponer una medida así es ignorancia macroeconómica. Recientemente algunos economistas dijeron, ¿por qué no adoptamos la moneda brasileña? ¿No? Recién acaban de hablar. Bueno, eso es otro absurdo, porque la Argentina no tiene un comercio del 90% de sus exportaciones a Brasil, le importa el 90% de sus exportaciones de Brasil, como en el caso de Canadá, ¿no? Y los ciclos económicos son distintos. Además, hay viejos problemas históricos con Brasil. Hemos sido competidores. No te olvides que la Argentina estableció la planta de Somisa sobre el río Paraná para utilizar los minerales de hierro del Mutum, que estaba aguas arriba en el río Paraguay, pero que estaban del lado de Bolivia. Entonces, ¿qué pasó? Y ya de 1930 y pico fue una misión argentina a negociar con Bolivia para que nos den las concesiones para traer el mineral de hierro para la futura Somisa. Bueno, cuando ya estaba casi todo listo para ser firmado, todo perfectamente, de repente el ministro de Relaciones Exteriores le dice al embajador, al jefe de la misión argentina, vea, lamentablemente a pesar de que está todo listo para ser firmado, no se va a poder firmar. ¿Y por qué? Le dice el jefe de la delegación argentina. Bueno, lo que ocurre es que el mayor Bentley, agregado con el militar del Brasil, habló con el presidente de la República y no
no se va a poder se firmar. Resolvió. Hay un cañonazo que no lo pudo rechazar. Entonces, bueno, va una segunda misión a los 3 años, ¿no? Y llegan también a la misma etapa, los contratos, los detalles, todo, las concesiones, tiene que firmar el presidente de la República, y entonces nuevamente acá el ministro de Relaciones Exteriores en el último minuto le dice, vea, lamentablemente no se va a poder firmar este contrato porque el coronel Bentley, agregado militar del Brasil, habló con el presidente de la República. Bueno, entonces llega el gobierno de Perón. Entonces Perón manda al ministro Sosa Molina, que era ministro de guerra y qué sé yo, qué sé cuánto, con una delegación inmensa, con plenos poderes y qué sé yo, se negocia, todo listo. Pero Sosa Molina, que era un tipo importante del gobierno de Perón, etcétera, etcétera. Y el ministro de Relaciones Exteriores se acerca a Sosa Molina el mismo día que se iba a firmar y le dice, lamentablemente, señor general y ministro, el convenio no se va a poder firmar porque el general Bentley, agregado militar de Brasil, habló con el presidente de la República. Otra vez. 3 veces. Yo no lo digo. O sea, a los bolivianos les cerraba, y nosotros estuvimos siempre hablando porque recibían... Se perjudicó Bolivia, se perjudicó la Argentina. Entonces la Argentina importa los minerales del Brasil que vienen por el Océano Atlántico, entran al Río de la Plata, y eso es mucho más caro porque los minerales que vienen aguas abajo del río Paraná, Paraguay, vienen en barcazas y el transporte es baratísimo. Y precisamente la razón de establecer Somisa en San Nicolás es que venían los minerales en barcazas, supuestamente, que nunca vinieron en barcazas, ¿no? Pero entonces le teníamos que comprar a Brasil por otro lado. Bueno, después está el problema de Itaipú. ¿En qué momento se firma el Tratado de Itaipú? Cuando Cámpora era presidente. La Argentina estaba en un caos total. El presidente era un inútil absoluto, el ministro de Relaciones Exteriores también, y entonces los brasileños aprovechan y les arrebatan a Paraguay prácticamente la mitad de las aguas del Paraná, pues le dan una regalía absolutamente insignificante y se firma el Tratado de Itaipú. Y la Argentina en la luna, ¿no? Después firma el Tratado de Yacyretá, que es un mal tratado porque el río corre digamos, muy ensanchado, con varias ramas, y la caída de agua es muy baja, y entonces el costo de la represa es muy grande. Lo que tendría que haber hecho es Argentina, Brasil y Paraguay, hacer un convenio tripartito, que Brasil haga Itaipú, la Argentina y Paraguay hacen Corpus. Corpus queda en Misiones, aguas arriba, y tiene una caída de agua muy grande, y esa caída asegura que la electricidad a producir sea muchísimo más que la de Yacyretá, y además el costo de encerrar la represa, como el río corre encajonado, es muy bajo. Entonces, entre el bajo costo y la enorme caída de agua, el proyecto de Corpus era infinitamente mejor. Bueno, nunca se hizo el proyecto de Corpus. Bueno, entonces, en fin, me parece muy bien que tengamos todas las relaciones que sean necesarias con Brasil y todo eso, pero hay que tener cuidado, que no... Aparte, ¿cuántas veces...? Tener el Banco Central de Brasil. Compren la República Argentina, es la disolución de la República Argentina, eso es absurdo. Cualquier moneda que tengamos extranjera sería un drama, especialmente con Brasil, que a veces estamos nosotros bien, a veces hay que tener buenas relaciones con Brasil, nada más, pero en relaciones de igual a igual. Eduardo, por supuesto que vimos toda la parte moneda, obviamente, ¿viste? El dólar, yuan, qué conviene, no conviene, obviamente, ¿viste? Los que pretenden acercarse a Brasil, es una locura, como bien lo planteaste, cada uno tiene que tener su moneda soberana y gravitar con una lógica política de país y política económica. Ahora, hay una realidad, el mundo está privatizado, hay 3 empresas que son dueñas de todo en el mundo, incluyendo son dueñas de las deudas externas, tipo BlackRock y tantas otras, ¿no? Vanguard y qué sé yo. Pero son dueñas de todo, son dueñas tanto de las deudas externas como son dueñas de lo que te compran, sobre los granos, sobre las fábricas, aviones, tecnología, medios de comunicación, incluyendo, digo, presidentes, ¿no? Porque las encuestadoras lo ponen, lo suben, lo bajan.
Nadie sabe quién votó a quién y qué. ¿Viste? Un voto que lo cuenta una empresa que dice que ganó esto, ganó el otro, cuando en realidad las diferencias a veces eran enormes. Caso Biden, Trump, Estados Unidos, caso Bolsonaro, ¿no es cierto?, Lula en Brasil y tantos otros. Pregunto, frente a este mundo globalizado, ¿las soberanías dónde quedan y cómo uno puede ejercer un plan económico frente a esto que te dice no porque te saco? Y pongo bueno, el mío. yo creo que el plan económico que nosotros proponemos no nos van a decir que no, porque este plan económico permite repagar la deuda externa, permite bajar las tasas de interés de la misma, permite rescatar, o sea que es conveniente para los grandes capitales, para los grandes bancos, por la sencilla razón de que si la Argentina pone el tipo de cambio alto para exportar y empieza a exportar fuertemente y tiene superávit fiscal y el tipo de cambio es indexado, bueno, la Argentina va a acumular reservas a razón de 10.000, 8.000 millones de dólares por año y esto le va a permitir renegociar su deuda externa, porque además los argentinos tienen en el exterior entre 400.000 y 300.000 millones de dólares. Entonces muchos argentinos van a pensar, caramba, en la Argentina se da una tasa de interés del 2% real en un depósito a plazo fijo. En Estados Unidos la tasa de interés es negativa porque hay una inflación que es superior al 2%. Entonces, al ver que la Argentina tiene una política de desarrollo firme, tiene un gobierno que sabe lo que hay que hacer, todo esto es un supuesto, ¿no? Tener un gobierno que sabe lo que hay que hacer, que es aplicar este plan económico que está en este libro. Entonces, esto hace que inmediatamente los títulos de la deuda externa, que no valen nada, y por consiguiente si vos comprás un título de la deuda argentina como no vale nada, bueno, el día que te pagan un 40% de interés, un 50% de interés. Pero con una buena política económica, de repente los precios de los títulos argentinos suben al 100%. Y entonces la tasa de interés pactada originalmente, digamos 7, 8%, sí, ahora puede ser renegociada por una conversión de la deuda, la misma deuda, pero en lugar de 7, 8% a 3%, 4%. O sea, se estiran los plazos y se bajan las tasas de interés. Y eso se hace, esto hace que el peso de la deuda externa y los problemas que tenemos por ese lado prácticamente desaparezcan. Entonces, cuando están bajas, ¿no conviene comprarlos, esos bonos? Sí, pero están bajas porque hay un riesgo de que la Argentina no pague. Pero ahora, con este plan económico que el propio Estado a través de un testaferro. Claro, pero con este plan económico que nosotros proponemos, el riesgo de que la Argentina no pague es absolutamente nulo, porque la Argentina tiene un potencial brutal en todos los órdenes, por el litio, por el cobre, por los granos, por esto, por el gas, y si tiene una clase dirigente capaz y iluminada, no cabe ninguna duda que la Argentina sale adelante. Entonces, ante esa perspectiva, los bonos suben de precio. Y entonces, al subir de precio, ¿qué pasa? La tasa de interés valen en este momento 30%, suben al 100%. La tasa de interés pactada originalmente era del 8%. Bueno, entonces en ese momento la Argentina dice, bueno, voy a rescatar estos bonos y los voy a cambiar por otros que dan el 3%. Claro. Esto es completamente legal en las finanzas internacionales. Estados Unidos lo hizo muchas veces, Inglaterra lo hizo muchas veces con su propia deuda externa. O sea, nadie puede objetar esta conversión de la deuda externa y estirando los plazos y bajando la tasa de interés. O sea que eso por un lado. Por el otro lado están los argentinos que tienen 400.000, 300.000 millones de dólares afuera, que empiezan a traer su dinero acá a la Argentina porque los depósitos a plazo fijo
En los bancos argentinos dan el 2% real y en Estados Unidos pierden el 2%. Entonces empieza a fluir ese dinero. Ese dinero que fluye hacia los bancos lo tienen que prestar. Lo tienen que prestar. Y entonces, por ejemplo, Chile, los bancos prestan a las empresas el 100% del PBI. En la Argentina no llega ni al 10%. Entonces, bueno, cuando los bancos prestan para inversión. Como se presta para inversión, la tasa de inversión es del 20-30%. La tasa de inversión es del 10%, por eso no crecemos. Pero con una tasa de inversión del 20 o 30%, la Argentina es una superpotencia de crecimiento al 8-9% por año. Bueno, en esta situación no hay un problema de deuda externa. Se da vuelta con este plan económico. Ahora, si seguimos con el actual problema, sí, pero no solamente la Argentina no va a pagar, la Argentina se va a disolver. Si seguimos con este tipo de medidas económicas, va a pasar lo que dijo Zbigniew Brzezinski, el famoso ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, del presidente Carter, que vino de visita a la Argentina y observó que la Argentina había destruido sus fuerzas armadas, que su política económica era desastrosa, y entonces dijo, pobre Argentina, es como Polonia, que en el siglo XIX, que estaba al lado de Rusia, que Brasil, y al lado de Prusia, que era Alemania. Y entre los dos países prácticamente la hicieron desaparecer. Argentina va a desaparecer del mapa por esta causa. Bueno, yo creo que ese pronóstico de Zbigniew Brzezinski se va a cumplir si los argentinos no reaccionamos y adoptamos el plan económico que está en este libro, y es lo que yo te mandé también por email, donde está sintetizado el plan económico. O sea que la Argentina puede crecer, la Argentina debe crecer, la Argentina tiene todo a su favor, pero necesita una dirigencia esclarecida, necesita un Estado meritocrático, que es lo que no tiene. El Estado argentino es caquistocrático, es decir, está gobernado por los peores y yo diría peor que caquistocrático. El licenciado Héctor Julián hablaba de que la deuda externa obviamente es un condicionante de crecimiento, es un condicionante en todo, pero también es el padrino o el mayor padre de la usura, ¿no? Entonces, los que ya están haciendo negocios en Argentina y ven la Argentina potencia hacia el futuro, obviamente le conviene mantenerla achatada hasta que en algún momento esta cacocracia entregue todo y diga, bueno, claro, ahora... Pero como yo te decía, es un derecho admitido por todos los países la conversión de su deuda externa para pagar tasas de interés más bajas. No tenés que ser Inglaterra y Estados Unidos, puede ser Tanzania o Argentina. Eso lo hizo Estados Unidos una cantidad de veces. Cuando las tasas de interés estaban muy bajas, rescató la deuda externa emitida a tasas más altas y les dio a los bonistas tasas de interés, bonos con tasas de interés más bajas. Varias veces lo hizo Estados Unidos, varias veces lo hizo Inglaterra, varias veces lo hizo Francia. Todos los países lo han hecho. Es un derecho que está totalmente consolidado en las finanzas internacionales. Nadie discute ese derecho. De manera que la Argentina puede hacerlo, puede reconvertir la deuda externa y bajar su tasa de interés del 8% al 4%, por ejemplo. Eso alivia tremendamente el problema de la deuda externa. Pero además, si junta por superávit comerciales 10.000 millones de dólares al año, y si además los argentinos traen parte del capital que se fugó a la República Argentina, de repente vamos a ver que las reservas del Banco Central empiezan a engrosarse y llegan a 100.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares. Y bueno, en ese sentido es lo que determina que la tasa de interés que tenga que pagar la Argentina sea muy baja, y en ese sentido el derecho que tiene nuestro país a renegociar y rescatar su deuda externa emitida a altas tasas de interés por una a bajas tasas. Y bueno, yo creo que no hay que buscar enemigos ni declararle la guerra a todo el mundo. Hay que desarrollarse. La Argentina tiene que tener una política de desarrollo. Además, la política de desarrollo de por sí, y esto es muy importante, mejora la distribución del ingreso.
Vilfredo Pareto, un gran economista italiano, sostenía que cuando un país crece mejora la distribución del ingreso. Por cierto que hay muchas reformas legales que hacer en el sistema económico. Por ejemplo, una de las grandes reformas que hay que hacer es eliminar el impuesto a los ingresos brutos, porque los ingresos brutos se piramidan en cada etapa del proceso productivo y cuando llegan al trabajador involucran una caída del salario real del 12%. Entonces hay que encontrar una manera distinta de financiar sobre todo las provincias, porque 12% del salario real es mucho. Y bueno, y el esquema correcto es precisamente el llamado impuesto a la tierra libre de mejoras. Es decir, gravar la tierra como si no tuviera ni aguadas, ni casas, ni nada arriba, como si estuviera pelada. Al respecto se hizo un estudio en la capital federal, tomando baldíos de distintos barrios y multiplicando por los 200 kilómetros cuadrados que tiene la capital federal, restando las calles, las iglesias, las plazas y eso, y aplicando un impuesto de un 1% sobre el valor venal, de los terrenos, se determinó que con ese solo impuesto se recauda más que con todos los impuestos, que hay como 10 o 20 impuestos que se recaudan actualmente. ¿Por qué? Porque es un impuesto que no se puede evadir, porque está el título de propiedad y entonces, bueno, está la evaluación fiscal que está hecha de acuerdo al valor de mercado y entonces no se puede evadir. Y entonces con un solo impuesto recaudás tanto como con todos los impuestos. Y esto hay que hacerlo sobre todo en las provincias. Bueno, ahora ¿qué pasa? Esto obliga al propietario de la tierra a producir, porque es muy fácil pagar el 1% si produce, pero si la tiene sin cultivar y sin trabajar, evidentemente el 1% es muy pesado. Bueno, por eso están los pools de siembra, ¿no? De manera que esto, digamos, obliga a aumentar la producción, fuertemente aumentar la producción agropecuaria para poder pagar los impuestos. Hay regiones enteras de Santiago del Estero, de Salta, sobre todo de las provincias nocturnas, que no se utilizan. Vos pasás por ahí y son campos que están completamente, digamos, matorrales. Lo que pasa es que a veces es muy caro producir cuando uno es pequeñito. Brasil tenía el Mato Grosso, que no servía absolutamente para nada, ¿no? Que la tierra era una porquería porque no servía. Bueno, le echaron unos camiones de algunos productos químicos y de repente produce cualquier cantidad de soja, mucho más que nosotros, en el Mato Grosso. O sea, todo eso se puede arreglar. Todas esas tierras improductivas de muchas provincias, todo eso se puede arreglar y hacer tremendamente productiva. Como la Argentina tiene muchísima tierra, bueno, lo que puede producir es enorme, mucho más que lo que da la pampa húmeda, ¿no? No, pero cuando quedan pools en monopolios, por ejemplo, Globo Copatel, en el campo, etcétera. Bueno, pero lo que pasa es que la propiedad agraria en nuestro país está bastante dividida. Es cierto que hay grandes pools, pero la propiedad está muy dividida. Y los grandes pools también necesitan contratar tipos que manejen los tractores. Hay una tecnología muy importante en esto que requiere... Es de las más avanzadas. Muy avanzada, muy avanzada. Entonces todo esto requiere pagar muy bien a mucha gente y entonces además si estos grandes terratenientes tienen que pagar el 1% del valor venal, es otra cosa, es otro cantar. Porque, bueno, igual terminan haciendo un buen negocio, pero no un negocio espectacular, porque si hay que pagar el 1%, y con ese 1% se financian completamente las provincias, ¿no? Y bueno, habría que restablecer, rediseñar todo el sistema de coparticipación federal, por supuesto. Porque el impuesto a la tierra libre de mejoras tiene que hacerse computable como pago a cuenta de ganancias, para que el productor que realmente produce no proteste contra este impuesto, porque entonces lo descarga contra ganancias. Ahora, el que tiene la tierra sin hacerla producir, sí,
termina pagando más caro. Claro, a ese le duele, Claro. porque no la hace producir. Entonces, bueno, en términos de recursos naturales también, ¿no? Las provincias tienen grandes lo negocios, mismo se recursos aplica naturales, Neuquén, a las petróleo. rentas mineras, gasíferas, Bueno, litio. ¿qué habría que hacer? ¿Volver a repactar Todo los eso, contratos? el mismo criterio se aplica a todo esto. Un De verdadero manera saqueo que, eso también. Es un verdadero saqueo. Digamos, y sí, recursos. en estos momentos, por ejemplo, el litio, pagan una pequeña regalía a las provincias del 3%, pero sacan el doble. O sea, lo que pagan en realidad es el 1,5%, porque la mitad es en negro, e incluso llegan aviones para cargar el litio y se va. ¿No? Entonces, bueno, hay que defender allí nuestros recursos, nuestra soberanía nacional, y esto se consigue mediante el impuesto a la tierra libre de mejoras, ¿no? Aparte, las provincias tendrán, por supuesto, porque además el impuesto a la tierra libre de mejoras es un impuesto provincial, no es un impuesto nacional. Sí, bueno, pero hay o sea, las beneficiarias de todo esto son las mismas provincias donde está el recurso. Lo que pasa es que una cosa es, digamos, Jujuy o Catamarca o La Rioja cobrando el 1% del valor de todos esos tremendos yacimientos de litio. Pero después está la ley de inversiones mineras, que el Estado Nacional le devuelve a la empresa. O sea que la empresa se lleva todo sin poner un peso. Claro, hay que cambiar una cantidad de leyes, evidentemente, es un robo pero todo esto se puede hacer. Todo esto forma parte de un programa económico que está acá. Bueno, lo vamos a analizar a esto. Pregunto, mi última pregunta. Siempre se habla de el plan económico, tiene que haber un plan económico. ¿Qué tendría que haber? Vos sos abogado también. O sea, que como abogado sabés que hay una línea política. Tiene que haber un proyecto político para decir, bueno, este sistema económico, este plan económico tiene que sustentar mi proyecto político. ¿Cuál es mi proyecto político? Bueno, crear industria, vivienda, bajar los salarios, subir los salarios, en fin, todo. Pero tiene que haber un plan económico que sustente eso. No, a ver, ¿qué me dice el ministro que tengo que hacer de economía? Claro. Y subordinarme. No. ¿Cómo es esto? ¿Quién está arriba y quién está abajo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, Macri perdió las elecciones porque no tenía un buen plan económico. Pero tampoco tenía el plan político. Bueno, plan político, se defendían, en fin. Para la política eran bastante vivos, pero al no tener plan económico, se vino todo abajo. Entonces, con este plan económico, inmediatamente la economía empieza a rugir y a andar bien. Y el gobierno que adopta este plan económico gana las próximas elecciones, las otras y las otras y las otras. Y el partido que lleve a cabo este plan económico se queda por 50 años en el poder. 50 años en el poder. Es el hombre gris que hablaba Solari Pallavicini, que va a gobernar 50 años. Y bueno, Dios quiera, capaz que... Y bueno, el Partido Autonomista Nacional, al que pertenecía Sarmiento, ¿cuántos años gobernó? Como 40, por ejemplo, 40 ¿no? Años, sí. Y bueno, y el país progresó brutalmente. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó tanto tiempo? Porque el país crecía. ¿Sabe por qué el Partido Autonomista Nacional pierde las elecciones de 1916? Sí. No porque el Partido Radical sea más popular, porque había una recesión muy fuerte a partir del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Esto determinó que se suspendan las inversiones extranjeras en nuestro país y hubiera dificultades con nuestras exportaciones, y entonces se cayó fuertemente el PBI en los años 1915, 1916. Por eso en 1916 gana la oposición. Pero si no se hubiera producido la Primera Guerra Mundial, el Partido Autonomista Nacional hubiera continuado gobernando hasta ahora. Yo creo que sí, por lo menos hasta 1940. Sí. Bueno, después hubiera sido más fácil. Bueno, el voto, habría que analizar. El desarrollo económico te termina el voto. ¿No? Entonces, una vez que vos tenés un buen plan económico, la elección se gana fácil. Ahora, además tiene que tener algunos elementos de distribución del ingreso, ¿no? Por ejemplo, este impuesto a la tierra libre de mejoras es un impuesto muy progresista,
¿no? Tiene que haber elementos de progresividad en el programa económico, y este programa económico los tiene, ¿no? Y también pero tiene que haber una integral, sin duda, aparte del plan económico, dentro de una línea política, obviamente con un proyecto de nación, que es lo que queremos ser, y trabajar en eso. Claro. Eduardo Conesa, muchísimas gracias. Habría muchísimo para hablar, pero tuvimos bastantes accidentes en este programa, la gente no sabe, pero yo te agradezco muchísimo. Vamos a analizar el libro la próxima vez que venga, y con todo gusto vamos a tocar el tema también de ese plan económico, a ver si alguno de estos perejiles que gobiernan tanto de Macri como del Frente de Todos, o de la izquierda, o del centro, de la derecha, o de arriba o de abajo, alguna vez... El plan económico está sintetizado en ese PowerPoint que te mandé. Listo, eso lo vas a presentar un día. Encantadísimo, gracias por haber venido, gracias por esta charla. Muchas gracias por invitarme, y el problema que yo tengo es que no tengo... Cuando yo era diputado tenía una prensa, porque me llamaban, pero después que dejé de ser diputado no te llama nadie. Así que yo te agradezco mucho. Te agradezco mucho que me llames. Eso suele pasar cuando uno está en la administración, suena el teléfono todo el tiempo, tenés secretaria, agenda, todo. Sí. Ahora no, ahora... Sí. Cuando uno pasa al llano, pasa al llano, la difusión de las ideas es mucho más difícil. Sí, totalmente. ¿No? Para eso estamos nosotros. Claro. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por todo. Muchísimas gracias a vos, ha sido un gusto. Un placer. A todos ustedes, gracias por acompañarme. Por supuesto, es un placer tenerlo a Eduardo Conesa aquí, gran maestro, un gran docente y un hombre muy capaz, ¿no? Pero la política también es miserable, ¿no? Porque un hombre tan capaz que podía haber sido ministro de Economía en la época de Macri, ¿no? Lo desperdiciaron como diputado sin ni siquiera escucharlo en nada. O por lo menos no aplicar las políticas que tan sabiamente venía años planteando, porque esta no es la primera vez que lo entrevistamos a Conesa. Hace muchos años que venimos teniendo relación con él y sabemos su capacidad. Pero bueno, es así, es el egoísmo, o si no es el egoísmo, como dice, gente bruta, ignorante, o son empleados de otros. Yo estoy más convencido que son empleados de los de afuera, y que le dicen que es lo que tienen que hacer y no importa, no arregles nada, un poco como decía Durán Barba a Sturzenegger, no digan nada, no hagan nada, quédate tranquilo, total esto ya sale porque esto es así. Y esto es más o menos como creen en la administración pública, en el gobierno, creen que las cosas se dan porque se dan, todo es un ciguana, no importa entregar los recursos, no hay valor de la soberanía en absoluto, pero eso lo venimos sufriendo, como bien dice, hace 50 años. Es un tema grave de los argentinos, que nos encontramos donde estamos justamente porque no es un error circunstancial, sino es una metodología antipatriótica que viene generándose de hace 50 años. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Bueno, tal vez, uno dice votar bien, no sé, yo a veces pienso que votar no sirve. No sé, tendríamos que hacer como los romanos, que nombraban un dictador, y ese dictador ordenaba todo lo que había destruido el emperador anterior. Y tal vez así ordenar todo y volvamos a empezar. Es difícil porque esto es una mafia de mafias que es muy difícil romper. Pero bueno, planes económicos hay, plan político hay. El tema es aplicarlo. Y el tema es dejar de obedecer a los grandes emporios internacionales de los cuales nos han sometido para empezar a trabajar internamente en cómo vamos a crecer. ¿Qué es lo que queremos de la patria? No puede ser que gobierno tras gobierno nos haya traído a esto. 40% de pobreza, 50% de pobreza, no se produce nada. Es una cosa increíble para la Argentina, que es un país poderoso, y que el poder sabe que si nos da medio metro de distancia, nosotros nos escapamos. Obviamente lo saben. El tema, por eso tenemos la clase política que tenemos. No importa que venga Milei o Cristina o Macri o quienes sean, estamos predestinados a una autodestrucción. Y ellos son parte de ese problema. El tema es, ¿cómo salimos? Proyectos hay. Busquémoslo. Y veamos cómo podemos colaborar para rescatar la patria de la futura o cercana desintegración. Está en nosotros. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.